Bienvenidos a Curiosa Piensa, el canal donde te contamos las curiosidades, crímenes y misterios más complejos de la historia. Aquí lo descubrirás todo. Aquí. Hoy nos sumergimos en un misterio que se desarrolla en las profundidades de una selva impenetrable. Ya. El tapón del Darién, miles de migrantes se aventuran a través de este peligroso paso buscando una vida mejor. Pero lo que encuentran allí a menudo desafía la comprensión. Es un lugar envuelto en un velo de misterio donde las historias de supervivencia se mezclan con rumores de peligros inimaginables. Para esta inmersión, nos basamos en un documental de 24 horas TV en Chile que sigue a estos migrantes en su intento por cruzar este infierno verde. Interesante. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Prepárate, porque lo que vamos a descubrir te dejará sin aliento. Nuestra travesía comienza en Necoclí, un pequeño pueblo costero de Colombia. Imagina un lugar tranquilo que de repente se ve inundado por miles de personas de todas partes del mundo: venezolanos, haitianos, cubanos, bangladesíes, todos con un objetivo común: cruzar el tapón del Darién. Necoclí se ha convertido en una especie de limbo, una pausa entre un pasado que buscan dejar atrás y un futuro incierto que los espera al otro lado de la selva. El documental nos muestra cómo este éxodo masivo ha transformado Necoclí, creando una economía paralela que gira en torno a los migrantes. Algunos habitantes han visto una oportunidad de negocio ofreciendo alojamiento, comida, transporte. Pero no todo es positivo. El documental también expone un lado oscuro: bandas criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes, les exigen vacunas, que son básicamente pagos extorsivos para poder seguir adelante. Es decir, incluso antes de adentrarse en la selva ya están enfrentando peligros y teniendo que tomar decisiones difíciles. ¿Te imaginas tener que pagar por tu seguridad en un lugar donde se supone que debes encontrar ayuda? Es una realidad desgarradora que nos recuerda que la desesperación puede sacar a la luz lo mejor y lo peor del ser humano. Y hablando de costos, el viaje a través del Darién no es precisamente un paseo. Los migrantes tienen que pagar por transporte, guías, incluso impuestos a grupos armados que controlan ciertas zonas de la selva. Muchos se ven obligados a vender todas sus pertenencias para poder costearlo. Es una inversión a ciegas en un futuro que no les garantiza nada. Se juegan la vida literalmente con la esperanza de una vida mejor. Ahora pensemos en la selva en sí. El Darién no es una selva cualquiera. Es un laberinto verde denso, húmedo, lleno de criaturas peligrosas, y con un terreno impredecible. Cruzarla a pie es una hazaña que pone a prueba los límites de la resistencia humana. El documental nos muestra imágenes impactantes de migrantes agotados, hambrientos, enfermos, enfrentando lluvias torrenciales, ríos crecidos, animales salvajes. Es una lucha constante por la supervivencia. Y la peor parte es que no todos logran sobrevivir. El Darién se ha convertido en una tumba para muchos migrantes que se pierden en la selva, sucumben a las enfermedades o son víctimas de la violencia. Es un recordatorio brutal de que este viaje no es un juego, es una cuestión de vida o muerte. El documental recoge testimonios desgarradores de quienes han presenciado estas tragedias. Hablan de cuerpos abandonados en el camino, de gritos de auxilio que se pierden en la espesura de la selva. Es una imagen que te persigue, que te hace cuestionar hasta dónde puede llegar la desesperación humana. Y como si los peligros naturales no fueran suficientes, el viaje también pone a los migrantes en situaciones moralmente complejas. Por ejemplo, algunas mujeres se ven obligadas a disfrazarse de hombres para evitar ser víctimas de agresiones sexuales. Imagínate la angustia de tener que negar tu propia identidad para protegerte en un ambiente tan hostil. Es una decisión extrema que refleja el nivel de vulnerabilidad y la falta de protección que enfrentan en esta ruta. Y no solo las mujeres, los padres también se enfrentan a dilemas desgarradores. ¿Cómo proteger a tus hijos en un lugar donde la supervivencia es una lucha diaria? Es una pregunta que te desgarra el alma. ¿Vale la pena exponer a tus hijos a tantos peligros con la esperanza de un futuro mejor? ¿Qué harías tú en su lugar? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil. Lo que sí sabemos es que el Darién pone a prueba la resistencia física y emocional de quienes se atreven a cruzarlo, los lleva al límite, los obliga a enfrentarse a sus miedos más profundos. Y lo más sorprendente es que a pesar de todo, muchos siguen adelante impulsados por una fuerza que parece sobrehumana, la fuerza de la esperanza, la fuerza del sueño de una vida mejor. Y es precisamente esa fuerza la que el documental captura de una forma tan poderosa. No solo nos muestra el lado oscuro, sino también la humanidad que brilla en medio de la adversidad. Exacto. Vemos cómo los migrantes se ayudan mutuamente, comparten lo poco que tienen, se cuidan en los momentos más difíciles. Es como si la propia selva los obligara a unirse, a depender unos de otros para sobrevivir. Hay una escena en el documental que me impactó profundamente. Un grupo de migrantes encuentra a una mujer embarazada que está a punto de dar a luz. No tienen nada, ni siquiera agua potable, pero se las ingenian para ayudarla a traer a su bebé al mundo en medio de la selva. Es increíble cómo, en las situaciones más extremas, el instinto de supervivencia y la solidaridad humana pueden surgir con tanta fuerza.
Es una imagen que te llena de esperanza, que te recuerda que incluso en los lugares más oscuros la luz de la humanidad puede brillar. Pero no nos engañemos. El Darién también es un lugar donde la tragedia acecha a cada paso. El documental nos habla de la presencia de grupos armados que controlan ciertas rutas, que asaltan a los migrantes, que los extorsionan, que incluso los asesinan. Es un recordatorio de que la violencia y la crueldad pueden encontrar un terreno fértil en lugares donde la ley y el orden son débiles. Y no olvidemos que la selva en sí misma es un peligro constante. Las enfermedades tropicales, los animales salvajes, las lluvias torrenciales, los lluvias torrecidos, cada paso es un desafío, una prueba de resistencia. El documental nos muestra cómo los migrantes tienen que enfrentarse a situaciones que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar: caminar durante días sin comida ni agua, dormir a la intemperie, cruzar ríos a nado. Es una experiencia que los marca para siempre. Hay un testimonio en el documental que me dejó pensando por días. Un joven venezolano cuenta cómo tuvo que dejar atrás a su hermano menor, que se enfermó gravemente durante la travesía, no podía cargarlo, no tenía medicinas, no había nadie que pudiera ayudarlo. Tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: seguir adelante o morir con su hermano. Es desgarrador. Imagínate el peso de esa culpa, el dolor de esa pérdida. Es un recordatorio del costo humano de la migración, del sacrificio que muchos están dispuestos a hacer por la promesa de una vida mejor. Y a pesar de todos estos peligros, a pesar del sufrimiento, a pesar de la incertidumbre, muchos logran llegar al otro lado. El documental nos muestra la llegada de los migrantes a Canamán, una pequeña comunidad en Panamá que se ha convertido en un punto de recepción para quienes cruzan el Darién. Es un momento de alivio, de alegría, de esperanza. Después de semanas de infierno, finalmente están a salvo. Pero la travesía no termina. Ahí Canadá es solo una parada en un viaje mucho más largo. Muchos de los migrantes quieren llegar a Estados Unidos, a Canadá, Europa. Y para hacerlo, tienen que seguir adelante enfrentando nuevos desafíos, nuevas fronteras, nuevas incertidumbres. Es una odisea moderna, una historia de perseverancia, de valentía, de esperanza que desafía todas las adversidades. El documental nos muestra que la migración no es solo un problema social o político, es una experiencia humana profunda que nos conecta a todos. Y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad, sobre nuestra capacidad para la empatía, la solidaridad, la compasión. ¿Qué podemos hacer para ayudar a quienes se ven obligados a emprender esos viajes tan peligrosos? ¿Cómo podemos construir un mundo donde la migración no sea una cuestión de vida o muerte, sino una oportunidad para una vida mejor? Son preguntas difíciles que no tienen respuestas fáciles, pero lo importante es que nos las hagamos, que no ignoremos el sufrimiento de los demás, que busquemos soluciones que garanticen la dignidad y el bienestar de todos los seres humanos. El documental de 24 horas TV de Chile nos ofrece una ventana a una realidad que a menudo ignoramos. Nos invita a mirar más allá de las estadísticas, a ver a los migrantes como personas con historias, sueños y anhelos, y nos recuerda que la migración no es un problema ajeno, es un desafío que nos concierne a todos. Y lo que hace aún más conmovedora esta historia es que, a pesar de todas las dificultades, la esperanza nunca se extingue. Y es cierto, incluso en los momentos más oscuros, la llama de la esperanza sigue ardiendo en los corazones de estos migrantes, y eso se refleja en sus rostros, en sus palabras, en sus acciones. El documental nos muestra cómo se aferran a sus sueños, cómo se apoyan mutuamente, cómo celebran cada pequeño triunfo como si fuera una gran victoria. Recuerdo una escena particularmente emotiva. Un grupo de migrantes llega a la cima de una montaña después de días de caminar por la selva, y desde allí pueden ver por primera vez el Océano Pacífico, la inmensidad del horizonte que les separa de su destino. Es un momento de profunda conexión con la naturaleza, con la propia fuerza interior, con la esperanza que los ha guiado hasta allí, y aunque saben que el camino es largo, esa visión les renueva las energías, les recuerda porque siguen luchando. Es como si la propia selva les estuviera poniendo a prueba, les estuviera mostrando su lado más salvaje y despiadado para luego recompensarlos con esa vista majestuosa, con esa sensación de libertad que solo se encuentra en la cima de una montaña. Y ese contraste, esa dualidad entre la belleza y la crudeza, es algo que el documental captura de manera magistral. Nos muestra que la vida, al igual que la selva, está llena de contrastes de luces y sombras, de momentos de alegría y momentos de dolor. Y que a pesar de todo, la vida siempre encuentra una manera de seguir adelante, de abrirse paso entre las dificultades, de sorprendernos con su fuerza y su resiliencia. El documental también nos muestra cómo la migración ha transformado la dinámica del Tapón del Darién. Comunidades indígenas que antes vivían en relativo aislamiento se ven ahora enfrentadas a un flujo constante de personas de diferentes culturas y nacionalidades. Es un encuentro entre dos mundos, una colisión de realidades que genera tensiones, conflictos, pero también oportunidades de intercambio y aprendizaje mutuo. El documental nos muestra cómo algunas comunidades indígenas se han adaptado a esta nueva realidad, ofreciendo servicios a los migrantes, guiándolos a través de la selva, compartiendo sus conocimientos del terreno.
pero también nos muestra las preocupaciones de algunos líderes indígenas que temen que la migración masiva afecte su cultura, su modo de vida, su relación con la naturaleza. Es un tema complejo que requiere un enfoque sensible que respete los derechos de los migrantes y al mismo tiempo proteja la cultura y el medio ambiente de las comunidades locales. El documental nos deja con una pregunta fundamental. ¿Qué podemos hacer para que la migración sea una experiencia más humana, más segura, más justa? Es una pregunta que nos interpela a todos como individuos, como sociedad, como comunidad global, y la respuesta no es simple, no hay una solución mágica. Pero lo que sí podemos hacer es empezar por cambiar nuestra perspectiva, por ver a los migrantes no como una amenaza, sino como seres humanos que buscan una vida mejor, que huyen de la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades. Podemos informarnos, podemos sensibilizarnos, podemos apoyar a las organizaciones que trabajan para ayudar a los migrantes, podemos exigir a nuestros gobiernos que implementen políticas migratorias más justas y humanas. El documental de 24 horas TV en Chile nos invita a abrir los ojos a una realidad que a menudo ignoramos, a reflexionar sobre el drama humano que se esconde detrás de las cifras. Y las estadísticas nos invita a ser más compasivos, más solidarios, más humanos. Y nos recuerda que la migración no es un problema ajeno, es una historia que nos conecta a todos, una historia que nos invita a construir un mundo más justo, más equitativo, más humano para todos. Y así concluye nuestra inmersión en el Tapón del Darién, un lugar donde la esperanza y la desesperación se entrelazan en una lucha constante por la supervivencia, y esperamos que este viaje te haya dejado reflexionando sobre las complejidades de la migración y la importancia de la empatía y la solidaridad en un mundo cada vez más interconectado. No te pierdas nuestros próximos episodios donde seguiremos explorando las historias que nos hacen cuestionar y comprender mejor la realidad que nos rodea.